En un sistema material, toda precesión en ausencia de par secundario externo alguno es necesariamente una precesión intrínseca o nutación, que es una precesión residual. Cuando el sistema está precesionando y se le aplica un par de fuerzas externo, sea este colineal o no al momento angular principal, se modifica tanto su precesión extrínseca, si lo hubiera, como su precesión intrínseca. En los textos clásicos existe lo que llaman velocidad angular de precesión del eje principal de rotación. Esta velocidad angular de precesión es extrínseca. Se suele simbolizar con la letra omega mayúscula y esta velocidad sucede cuando actúa un par de fuerzas externo al sistema, y este par de fuerzas no es colineal con el momento angular principal. También existe en la naturaleza una velocidad angular de precesión intrínseca, cuya existencia no es debida a ningún par de fuerzas externo al sistema en ese instante. Esto se llama nutación en los análisis clásicos. Cuando un sistema material es provisto de una rotación intrínseca y se le aplica un par en forma de impulso no colineal a su eje de rotación principal, entonces tras cesar el impulso se producen pares secuenciales y el sistema experimenta en sí mismo una rotación no coaxial fluctuante, es decir, la dirección de su momento angular principal varía en el tiempo. Esto es una precesión intrínseca del eje principal de rotación. En el caso de un par impulso que desaparece, se genera una precesión intrínseca pura, que queda residual en el sistema sin que sobre él se aplique ningún par de fuerzas externo. El sistema queda rotando en dos ejes simultáneos diferentes que pasan por su centro de masas, el principal y el de nutación, conteniendo así información sobre su pasado, a modo de su memoria, un equivalente rotacional del movimiento inercial rectilíneo. La precesión intrínseca del eje principal de rotación es consecuencia de una generación intrínseca de una secuenciación de pares secundarios en el sistema, que son producidos a partir de la conclusión de un par secundario anterior en el tiempo, o más genéricamente a partir de la variación en la amplitud o posición de un par secundario anterior en el tiempo. En otras palabras, en caso de un par secundario variable en el tiempo se generan precesiones intrínsecas, correspondientes en cada instante a cómo se produzcan las fluctuaciones del par secundario aplicado. La precesión extrínseca, a diferencia de la anterior, es consecuencia de la aplicación de un par secundario externo permanente respecto al sistema de referencia del eje principal de rotación intrínseca del sistema, de manera que existe cuando y sólo cuando el par secundario existe invariablemente respecto a dicho sistema local de referencia. Si éste desaparece o varía, la precesión extrínseca también desaparece o bien varía dejando precesiones intrínsecas residuales. Cuando el sistema no está provisto de una precesión extrínseca, la precesión intrínseca se aparece visualmente como si fuera una precesión extrínseca. Por esta razón no se puede deducir observando el sistema si éste advierte o no un par secundario externo. Dicho en otras palabras, cuando un sistema está nutando y puramente nutando, no podemos saber si se trata de una nutación o se trata de una precesión. Las frecuencias de una precesión extrínseca y una precesión intrínseca podrían sincronizarse y se produciría una resonancia mecánica entre ambas.
El vector momento angular de precesión intrínseca apunta al mismo semiespacio que el momento angular principal. Esto es, el producto escalar entre ambos es mayor que 0. Independientemente de la magnitud, la dirección o el sentido del par secundario que perciba el sistema. Vamos a establecer la superficie de cualquier esfera con su centro coincidente con el centro de masas del sistema en rotación. Partiendo de la base de que ninguna de esas velocidades, ni la de precesión intrínseca ni la de precesión extrínseca, sean nulas, es decir, que exista tanto precesión como nutación, la llamada nutación no dibuja una oscilación senoidal de la trayectoria rotante del vector momento angular principal sobre la citada superficie, como se expone en la divulgación y en la literatura ortodoxa. Por el contrario, esta trayectoria dibuja sobre esa superficie un cicloide, es decir, una circunferencia cuyo centro tiene trayectoria también de circunferencia, pues éste se traslada sobre la superficie de la citada esfera. Los sistemas de partículas más o menos aislados en la naturaleza no son esferas perfectas, es decir, su morfología es irregular y presentan heterogeneidad en la densidad, en su distribución interna de la masa. Los astros sólidos de menor masa, como planetas y satélites, son más propensos a esta característica que las estrellas compactas, o que los objetos de plasma o gas. También, la velocidad de rotación intrínseca es factor determinante de una mayor o menor homogeneidad esférica de la masa. Y una mayor velocidad de rotación intrínseca de un sistema le confiere una morfología de esferoide oblato, es decir, que su materia tiende a dispersarse en direcciones radiales de la rotación debido a los flujos de aceleración normal, centrífuga. La no existencia de esferas perfectas en los cuerpos celestes, es decir, la no homogeneidad en la distribución interna de la densidad, causa en ellos pares de fuerzas, debido a desbalances de intensidad del campo gravitatorio dentro del objeto. Nuestra Luna presenta una serie de movimientos entre los cuales se encuentra el llamado movimiento de libración lunar. Este bamboleo es, una vez más, la consecuencia de las fluctuaciones de sus interdependencias por ligaduras gravitatorias significativas locales, que son las causadas por la estrella Sol y por el planeta Tierra. Es posible entrar en más detalles sobre esta libración, y para ello basta con tener en cuenta lo que hoy es sabido. Los pares secundarios fluctuantes en el tiempo generados por interacciones gravitatorias solar y terrestre debido a sus movimientos respecto a la posición lunar y, por otra parte, considerar la distribución interna de la masa lunar, la cual no presenta una homogeneidad esférica,
sino que se distribuye espacialmente como esferoide prolato, con su radio mayor colineal con el vector distancia Tierra-Luna. Notemos que los planetas son generalmente esferoides oblatos,